o lo que es peor, un dibujo insostenible. Pero hay gente que se trata de sentar y votarlo y estudiarlo. Y una de las personas que creo más conoce este tema es quien está ahora en línea, el diputado por Hacemos Coalición Federal, el doctor Ricardo López Murphy. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Gabriel Schulz lo saluda. Buenas tardes. Bien, Gabriel, ¿cómo está? Bien, gracias por atendernos. No, adelante. Le preguntaba, recién estábamos hablando de un chamorro antes de hablar con usted, una de las cosas que más sorprende es que el presupuesto vaticina un crecimiento del 5% el año que viene. Y recién Jorge Chamorro nos decía que eso es impracticable sin devaluación y con esta tablita del crawling peg. Y entonces le pregunto, ¿es posible un crecimiento del 5% según lo que estamos viendo ahora y lo que usted ve? A ver, vamos a ponerlo en... No sé si lo podré explicar bien, yo creo que soy buen pedagogo, pero... A ver, el último trimestre va a terminar alrededor de 1,5% arriba del promedio del año. Uh-huh. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, porque la caída del nivel de actividad fue muy severa durante el primer trimestre, hizo piso en el segundo trimestre, y a partir de ahí la economía va a recuperar, digamos, está recuperando. 1,5% de arrastre implica más o menos que el presupuesto va a crecer 3%, que es en los hechos que se repita es prácticamente reversar la caída de este año. Si digamos, el clima acompaña, ha llovido en algunos lugares que teníamos un problema crítico, si el clima acompaña y el sector agroganadero no tiene una caída, es un número, déjeme decirle, relativamente moderado. No es un número imposible, usted tiene cosas que por la dinámica van a ir creciendo, por ejemplo, los gasoductos que se están terminando, los oleoductos que se están terminando. Todo eso le va a dar una cantidad de recursos que hoy no están. Uh-huh. Entonces, en realidad, aunque usted crezca el 5%, va a estar abajo del año 22. No es no es un número muy ambicioso, la verdad. Pero en este contexto es bastante interesante. No, digo, usted necesita que el clima funcione, necesita que las tasas de interés en el mundo sigan bajando, digamos, tiene la ayudín que le bajaron las tasas los organismos multilaterales, o sea, hay un conjunto de factores que le dan lugar a un resultado muy modesto. Escúcheme, usted me dice que no va a poder recuperarlo del año 22 en absoluto. No le digo per cápita estamos por el 2004, ¿ok? Sí. O sea, la economía nuestra hace muchos años está estancada y ha caído mucho los 2 últimos años. Una recuperación del 5% yo le diría es muy baja para la caída que vamos a tener este año. Yo seguro que Chamorro debe estar calculando a lo mejor una caída menor de la que yo calculo para este año. ¿Podés participar, Jorge? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo anda? Sí. Bien. Y sí, ¿no? En fin, el relevamiento de expectativa de mercado, varios están pensando que tal vez no se llegue, como usted dice, no se llegue a ese 5% ni por casualidad, ¿no? No, yo digo que es posible, pero producto de la bruta caída de este año también, claro, la arrastra. Lo que quiero decir es, caímos mucho los 2 primeros trimestres. Entonces, la economía comienza a recuperar de un nivel muy bajo. Si usted cae 4, recuperar 5 es casi... empatar. Claro, y partiendo de la base de que usted va a tener obras terminadas que hoy no están terminadas y que le dan aire, ¿no? Uh-huh. Y además, en un contexto donde las tasas de interés, yo calculo, no ocurre, pero siempre los pronósticos de economía son muy condicionados, no son pronósticos exactos, son más contingentes que los climatológicos. Si las tasas de interés siguen bajando en Europa y en Estados Unidos, eso va a ayudar a que los vecinos
los vecinos geográficos nuestros reciban una baja de tasa de interés importante y producto de ello revalúen su moneda, y eso nos va a dar un espacio. Ahora, eso no es nada del otro mundo. Lo que sería importante es si pudiéramos recuperar los niveles del 17-18. Mire lo que le estoy diciendo. Ahora, Ricardo, hay un tema para ustedes, un ejercicio que lo planteo, ¿no? Con un programa económico procíclico como este, donde hay claramente, por lo menos los primeros meses, una recesión autoinfligida por Caputo, como él mismo lo dijo, buscando secar la plaza para evitar un recalentamiento de la economía. Si se llega a dar ese crecimiento que el mismo gobierno calcula, ¿cómo se hace para evitar de que se le disparen los precios? Es un interrogante, ¿no? Bueno, y más complicado todavía los números externos, porque lo que le produce la recuperación es una demanda de importaciones muy alta al comienzo. ¿Y cómo se hace eso? Según el presupuesto. Bueno, no, es claro, que ¿de dónde no salen los todo dólares? es fácil. Si ustedes miran los números, el gobierno está calculando que va a tener técnicamente una elasticidad de importación e ingreso de 2,5. La historia dice que es más alta que esa. O sea, usted está poniendo los números más favorables posibles. O sea, los números son, si uno quisiera ser malo, son panglosianos. Pangloss era ese famoso médico que se utiliza en la literatura francesa, que siempre era hiperoptimista, todo salía bien. Bueno, el presupuesto en parte tiene esa vena de hiperoptimismo. De todos modos, esto lo hicieron todos los gobiernos. Ahora, hay un tema que tiene que ver... Bueno, la dificultad acá es que usted necesita que ese presupuesto sea al fin y al cabo realista, porque usted no tiene los votos para modificar. O sea, ojo, acá hay que ser cuidadoso con lo que sea. Eso no tiene los votos... Y además usted está muy exigido por los vencimientos. Ahí sí. Usted tiene, es decir, todo el mundo habla del riesgo país, todavía 10 veces el de Uruguay, no jodemos. O sea, tenemos unos problemas muy complicados. ¿Y el gobierno los ve, los problemas? Porque no, a veces no parece. Yo sospecho, por supuesto, si no se ponga en mi posición, porque hacer la posición del sector haciendo el ministro, usted va a revelar que está muy complicado, usted trataría de contar una anécdota más o una historia más, digamos... Un relato. Bueno, algo que induzca cierta esperanza. O sea, si usted dice nos vamos a ahogar, está muy complicado que cooperen los pasajeros. Ahora, perdón, Ricardo, hay alguien que pateó un poco el tablero y que es muy poderoso. ¿Coincide con el diagnóstico de BlackRock de los últimos días, donde dice que hay un riesgo de salida cambiaria, una devaluación concretamente? ¿Coincide con eso? Bueno, ahí hay, es decir, entre los temas que hay complicados es que hay como 6.500, 7.000 millones de reservas negativas. O sea, si usted mira los restos de los países, ninguno tiene reservas negativas. Yo estuve mirando eso hoy, entre 15 y 20 puntos de producto, como si Argentina tendría 100.000 millones de dólares y tiene menos 7.000. Usted está con un nivel de fragilidad, está colgando de un hilo de coser. Sí, 6.200, bueno, el Becerrano informa, ¿no? Pero son más o menos 6.200 de reserva negativa. De todos modos, más allá de la reserva, porque reserva negativa tenemos hace rato ya. No, bueno, pero así ha sido la fragilidad, los problemas que usted se ha metido, los costos que ha pagado. Claro. Si usted quiere entender por qué estamos tan mal, bueno, una de las cosas es esa. Porque ese riesgo país monstruoso lo que hace es impedirle la inversión, impedirle el empleo, bajarle los salarios, las jubilaciones, lo mata ese riesgo. Bueno, yo estoy viendo acá unos datos. El consumo bajó el 46%. La capacidad industrial 43%. Lo que usted tiene es una imposibilidad, hasta yo le diría, de poder cosechar su propio futuro. Ahí va. Todos sabemos que de acá a 4 o 5 años, si las obras son normales, si no hacemos ninguna barrabasada,
entre la minería y la energía, vamos a tener 40.000 millones, 50.000 millones más de exportación. Eso está ahí disponible. Ahora, el problema es cómo te hace el tránsito de acá a ese momento. ¿Cómo lo haría un país normal? Por crédito. ¿Por qué no lo podemos hacer? Porque nosotros hemos confiscado los depósitos 5 veces y defolteado 10 veces. Claro. Entonces, es como si usted tuviera 5 infidelidades descubiertas y pretendiera que su mujer siga enamorada. No digo que siga con usted. Es otra categoría de la que estamos hablando. Que siga con usted puede ser por necesidad, pero que siga enamorada es más complicado. Maravilloso. Ahora, perdón, una pregunta técnica más, que la deuda en peso está siendo monstruosa, Ricardo, ¿no? Es verdad. Y es verdad también que cayó fuerte con la devaluación. O sea, la deuda ha crecido desde diciembre, algo así como 50.000 millones, cayó un monto parecido con la devaluación. No se olvide que cuando pasaron de 700 y pico a 800, ahí le pegaron una cepillada fuerte. Ricardo, antes de terminar la charla, que es muy rica y muy interesante, le pregunto, cada vez que veo que el presidente pone fenómeno barrial, pienso en usted. ¿Qué piensa usted? Eso es verdad. Eso es puramente verdad, eso ya no se discute más, que usted tenía razón. ¿Qué quería decir con eso? Que no tenía los senadores y los diputados, y no los tiene. Tiene 10% de los senadores y 15% de los diputados. Cada vez que se abre una sesión en el Congreso, está todo el mundo temblando sobre lo que va a pasar. Pero sin embargo tiene bastante diputado que no tienen duda a dónde va el calorcito. Ha tenido hasta ahora, yo no jugaría mucho más que eso, capacidad de bloqueo. Y ha estado con un bloqueo pegando ahí en el poste. Le pregunto, porque ayer vi tanto en La Nación como en Clarín, ya se empieza a hablar de que puede llegar a estar el número para un posible juicio político. ¿Esto se está hablando en diputados? Yo creo que lo peor que le podría pasar a la Argentina, y eso requiere la cooperación de todos, es tener un problema institucional. Entonces yo creo que ya tenemos, como lo hemos estado describiendo, suficiente número de problemas para agregar un problema institucional. Yo trato de hacer lo imposible para que no tengamos problemas institucionales. Por eso pedía un veto parcial en la ley de jubilación y por eso pedía que se postergara la sesión del otro día y se llegara a un acuerdo por los salarios universitarios, que es el núcleo del conflicto, y evitar todos los días ver quién dispara el cañonazo más grande. Ahora, Ricardo, uno cuando habla con los del mercado, con los amigos que uno tiene, o sea, todos coinciden en inconsistencia, como usted bien las viene marcando desde hace rato, y que técnicamente hay discusiones, puede ir por acá, por allá. Lo que todos sí coinciden es que si se acaba la sustentabilidad sociopolítica del gobierno, ahí sí que se complica la cosa. Y me parece que Milei está cometiendo demasiadas agresiones a la gente. Es complejo, porque tiene, como en las otras cosas, tiene dos caras la moneda. Una cara es que el clima político lleve a una crisis institucional. La otra cara que tiene, que no hay que olvidarla, es que la Argentina viene de una crisis de descapitalización, de reservas negativas y de deuda a un día de plazo, que era catastrófica y que estábamos al borde de un colapso. Entonces, cuidado, porque yo creo que hay que ser lo más prudente posible en ambas dimensiones. No creer que se puede hacer cualquier cosa, yo al contrario, creo que estamos muy exigidos y que hay que ser muy cuidadosos, pero si usted tiene que ser muy cuidadoso, lo más prudente es no insultar a nadie, no pelearse con nadie, buscar cooperación. No es lo que pasa. Cuidado, porque la idea de que la economía se puede hacer cualquier cosa si el presidente no estuviera, eso es un disparate, volamos en mil pedazos. Entonces, cuidado, tiene que haber equilibrio. El país está en una situación muy exigida, va a requerir muchas cosas para hacer,
Es verdad que estaríamos mucho más fuertes si tuviéramos un acuerdo con los multilaterales, eso ayudaría porque despejaría todas las preguntas que hay que nadie puede contestar. Usted sabe que una de las razones por las que se hacían acuerdos con el Fondo Monetario Internacional era para que los argentinos nos enteráramos de que iban a hacer los gobiernos. Sí, pero Ricardo, digamos, es un problema que no lleguemos Sí. a un acuerdo con los multilaterales. pero también habría que llegar a un acuerdo en que a la gente no se la pueda apretar más, porque ahí vaya a explicarle al que no le da de comer a los hijos. Yo le digo, hay cosas que yo creo que hizo mal el gobierno. Por ejemplo, el 8% que se sacó del índice de frustración estaba mal, pero por un problema de sensibilidad. Es porque ilegal lo que hicieron. Claro. Todos sabemos que la Corte va a fallar, que usted no puede omitir meses ni trucar los índices. Entonces había que arreglar ese 8%. Yo perdí las votaciones en ambos casos, porque además del 8%, los miembros del Congreso empezaron a decorar eso. Y le agregaron unos cuantos, ¿cómo se llama? Frutillas al postre. Y eso le dio la excusa al presidente de vetar, pero lo que había que arreglar era el 8%, que eso no es un problema de sensibilidad. Eso lo estamos devengando, porque los jubilados lo van a ganar en un juicio. Lo que quiero decir es que, cuidado, porque la productividad y la crisis que tiene el país son muy serias. Ricardo, gracias por atendernos, como No siempre. es muy político lo que estoy diciendo. No. Es al contrario. He tratado toda mi vida de actuar con la mayor adultez. Y a esta altura de mi vida voy a tratar de ser más adulto todavía. Más veterano, diría alguno, más generoso. Abrazo grande, Ricardo, gracias por atendernos. El diputado Ricardo López Murphy, con ese tono académico, ¿no? Con el que siempre dialoga. Interesante escucharlo. Y claramente, guarda lo que dijo, yo estoy haciendo todo lo que puedo para sostener a este gobierno.